Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video tutorial vamos a hablar de funciones continuas y discontinuidad. La definición de una función continua en un punto dice lo siguiente: para que una función sea continua en un punto A, se tienen que cumplir estas tres condiciones. La primera es que f de A exista. Esto quiere decir que A está en el dominio de la función. La segunda, el límite cuando x tiende a A de f de x existe. Y la tercera, que este límite y la función evaluada en el punto sean el mismo valor. Veamos un ejemplo. Tenemos esta función f de x, está definida para x igual a 1, está definida como 2, y para x distinto de 1 se define como esta recta. Veamos su gráfica. Entonces, para x igual a 1 va al 2. Para x distinto del 1 se define como una línea recta. Es lo que vemos acá. Claramente esta función ya es discontinua. Vemos que hay una perforación en su gráfica. Pero veamos por qué. Lo primero, f de 1. f de 1 existe sí y es 2 por la definición de la función. Lo segundo, el límite. El límite cuando x tiende a 1 de la función. Cuando x tiende a 1 quiere decir que yo no estoy exactamente en 1. Quiere decir que me acerco al 1 por valores menores, o sea, por la izquierda o por la derecha. Entonces, ¿qué forma tiene mi función? Cuando no estoy en 1, la función toma esta forma. Entonces, para calcular el límite tengo que tomar esa expresión, el límite cuando x tiende a 1 de esto. Y esto es un polinomio. Este límite se calcula simplemente evaluando y da 5. Entonces, aquí vemos que el límite por un lado da 5 y que la función evaluada en el punto da 2. Aquí ya encontramos la razón de la discontinuidad y es el hecho de que no coinciden, o sea, no se cumple la tercera condición, por tanto la función es discontinua en x igual a 1. Cuando hablamos de discontinuidad vamos a hablar de algunos tipos de discontinuidad, que son estos. Cuando el límite no existe, la discontinuidad es esencial. Y cuando ya tenemos que es discontinua pero el límite sí existe, hablamos de una discontinuidad removible o evitable. Ojo que acá dice que el límite existe, pero es discontinua. Quiere decir que la función no se puede evaluar en el punto, o la función evaluada en el punto y el límite no coinciden, que era lo que pasaba con el ejemplo anterior. Veamos el ejemplo 2. Tenemos esta función que está definida de esta forma. Entonces, esto es un polinomio, esto es un polinomio. Los polinomios en general son funciones continuas. ¿Cuál va a ser el problema? Cuando el polinomio de abajo se haga 0. Ese es el problema. Entonces vamos a hallar esos valores donde el polinomio del denominador se anula. Acá invocamos de nuevo las tres condiciones que vamos a verificar para que exista continuidad. En este caso tomamos el polinomio y factorizamos. Por tanto, esta función en realidad se puede escribir de esta forma, con el denominador factorizado. Entonces vamos a analizar en qué punto, donde se anula el denominador, si x vale 5 o si x vale menos 2, ¿sí? Porque 5 menos 5 va a ser 0 y menos 2 más 2 va a ser 0. Entonces, estos son los puntos conflictivos, puntos que no están en el dominio. Recuerden que los puntos donde se anula el denominador no forman parte del dominio de la función. Entonces, tomamos el primer punto y vamos a ver si es discontinua o no en esa parte. Lo primero que hacemos es, como yo ya dije que el 5 es un punto donde se anula el denominador y no está en el dominio, entonces no tiene sentido que yo calcule f de 5, porque ya está claro que el 5 no forma parte del dominio. Directo me voy a calcular el límite. El límite cuando x tiende a 5 de la función es igual a, fíjense, al hacer el reemplazo yo tengo acá un valor que va a ser 7 y acá obviamente el denominador se me anula. Acá tengo 0 y acá voy a tener 0 por 7, 0, entonces va a ser 7 dividido entre un valor que tiende a 0, por tanto esta expresión va a tender al infinito. Esto quiere decir que este límite no existe porque tiende al infinito. Entonces en x igual a 5 la función es discontinua y tiene una discontinuidad esencial. ¿Terminamos? No, todavía. Seguimos teniendo la función, pero ahora vamos a analizar en el otro punto conflictivo, que era el x igual a menos 2. De nuevo calculamos el límite. Fíjense,
Al hacer el reemplazo tengo menos 2 más 2, 0, y el denominador obviamente se hacía luego 0 por este factor de acá. Esta indeterminación es una indeterminación conocida. Nosotros sabíamos que cuando tenemos factores que se anulan tanto en el numerador como en el denominador, bueno, nos va a salir esta indeterminación. Y entonces, ¿cómo se levantaba? Simplemente eliminando ese factor. Vamos a recordar esto acá. Calculo este límite. Aprovecho la factorización que ya había hecho. Entonces, yo sé que esta función y la siguiente función, esta de acá, esta y esta función de acá, van a tener el mismo comportamiento en los alrededores del menos 2. Entonces es por ello que yo puedo hacer esta eliminación de acá. Reemplazo la función por una función que se comporta igual en los alrededores del menos 2. Recordamos solamente cómo se hacía. Entonces me quedo con esta. Y sobre esa sí calculo el límite. Esto va a tender a menos 2, entonces esto tiende a menos 7 y esto obviamente tiende a 1, ¿sí? Porque este se eliminó con esto. Entonces el límite en menos 2 es menos 1/7, nos salió un límite. ¿Y qué pasa en este caso? Nos sale el límite, entonces la discontinuidad sí es removible. ¿Y cómo la removemos? Como la función no estaba definida en menos 2, nosotros definimos la función en menos 2 simplemente eligiendo como valor el límite para que la función sea continua. Les quiero mostrar el gráfico. Aquí tenemos, esta era la función. Fíjense, en 5, en los alrededores del 5, teníamos que la discontinuidad era no evitable, ¿verdad? Era una discontinuidad esencial, porque fíjense, cuando yo me acerco al 5, esto tiende al infinito. Y cuando yo tomo valores muy próximos al 5, pero por la derecha también tiende al infinito. Y ojo con esto, al graficar esta función en GeoGebra, esta discontinuidad no sale de por sí. GeoGebra, como es en x igual a menos 2, era una discontinuidad removible, entonces GeoGebra directamente te completa el punto cuando vos graficas la función. Ojo con esto. Existe un comando para graficar la discontinuidad, pero ese no es el objetivo de este tutorial. Entonces, hasta aquí vemos los ejemplos que queríamos mostrar. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.